En 2009 llega al espacio el primer payaso de la historia. No era una mascota ni un actor contratado. Era el fundador del circo más conocido del mundo. Un hombre que había dormido en parques, jugado póker con millones de dólares y convertido una forma de entretenimiento casi olvidada en un imperio global. Su nombre es Guy Laliberté y esta es la historia del hombre que cambió el circo. Guy nació en Quebec en 1959. Su madre era una enfermera y su padre un relacionista público. Y su amor por el arte empezó durante un viaje a Estados Unidos cuando sus papás lo llevaron a un circo. Pero no era cualquier circo. Estamos hablando del circo legendario fundado en el siglo XIX por P.T. Barnum, el mismo que inspiró la película The Greatest Showman. Pero no era cualquiera circo. El que vio de niño era el modelo clásico, con animales, espectáculo, caos, fuego por todos lugares. El tipo de circo que llevaba más de un siglo sin cambiar. Y sin saberlo, acaba de ver lo que cambiaría su vida. Creciendo, Guy no encajaba en el sistema clásico. Lo expulsaron de varias escuelas y a los 14 años se escapó de su casa. Y aunque volvió a los 10 días, hizo un pacto con su papá que cambiaría el resto de su vida. Y el pacto fue el siguiente. Guy se dejaría el cabello largo y tendría que ganar su propio dinero. E hizo lo único que sabía hacer. Tomó el acordeón de su papá y se fue a la calle a tocar música por dinero. A los 18 años, Guy seguía sin encajar en el sistema clásico, así que decidió dejar la universidad, tomar el acordeón e irse a Europa con solo $50 en el bolsillo. Y en Europa dormía en la calle, comía lo que podía, pero pasó lo más importante que podía haber pasado. Fue que en la calle conoció artistas. Artistas que hacían malabares, espectáculos con fuego, zancos, donde no había ninguna regla, donde no había ninguna especialización, solo espectáculo y el amor al arte. Y por primera vez Guy vio algo diferente, un circo sin animales, sin escenario fijo. 2 años después, Guy regresa a Quebec e intenta adaptarse a la vida clásica. Consigue un trabajo en una planta hidráulica, pero tan solo 3 días después lo despiden. Y es aquí donde Guy hace algo diferente. En vez de buscar otro trabajo, tomó el dinero de su seguro y viajó a un lugar legendario entre los jóvenes de su época, el albergue juvenil de Baie de Saint Paul. Un lugar donde se reunían artistas, músicos, payasos, acróbatas, performances de todo tipo. Y es ahí donde su vida cambiaría. Se reencontró con Daniel Gauthier, un amigo de su escuela, que le presentó a Gilles Saint-Croix, un artista que estaba formando un grupo de teatro sobre Sanco. Gilles necesitaba gente y Gilles tenía talento, y así que se unió. Y la unión de estos tres fue el núcleo perfecto. La creatividad y la audacia de Guy, la visión artística de Gilles y el orden financiero de Gauthier. En 1982 organizaron la Fête Foraine, que era una feria de verano con artistas, músicos, payasos, donde no habían animales y donde todo estaba alrededor de los artistas. Y era un espectáculo único, algo que nunca antes se había visto, pero que serían las bases para lo que sería el Circo du Soleil. Y su oportunidad llegaría en 1984, cuando el gobierno de Canadá buscaba proyectos culturales para celebrar su 450 aniversario. Y Guy propuso algo radical, no un círculo tradicional, pero un círculo itinerante. Y esto era una idea que rompía con todas las concepciones que existían hasta este entonces. No se trataba de acumular actos sin conexión, ni de llenar una carpa con animales y payasos. Era totalmente diferente, era un espectáculo construido con una historia, donde los artistas, la escenografía, la decoración, la música, todo formaba parte del mismo universo. Contra todo pronóstico, el gobierno aceptó. Y aunque en el papel parecía el inicio perfecto, realmente todo salió mal. El primer día del show, justo antes de empezar, la carpa se cayó. La gente no venía a los espectáculos y el invierno frío de Canadá se acercaba. Así que decidieron irse a un lugar cerca de Canadá que recibe millones de turistas cada año, las Cataratas del Niágara. Y lo que parecía una buena idea simplemente no funcionó. Nadie tuvo en cuenta que el visitante promedio dura 45 minutos, porque la gente viene, toma las fotos y se va. El modelo y la idea que tenían claramente no estaba funcionando. Y mientras esto pasaba, las deudas se iban acumulando, hasta llegar a un déficit de $750,000. Necesitaban dinero de manera urgente, así que decidieron buscar ayuda financiera. Recorrieron más de 200 bancos, pero todos los bancos decían no, con el mismo argumento, que no habían garantías, que qué hacían si fracasaban y que cómo iban a recuperar su dinero. Hasta la pregunta simple de ¿dónde vendo un trapecio el día que ustedes no me paguen? Hasta que un día un pequeño banco comunitario, que solo financiaba sindicatos, decidió apoyar. Y no solo que decidió apoyarlos, sino que decidieron asumir un riesgo
que ni siquiera estaba aceptado en los propios límites de la empresa. Esto era una apuesta total donde todo el mundo podía perder y hasta el propio director del banco podía perder su trabajo. Y contra todo pronóstico, funcionó. La primera gira, la que nadie pensaba, donde todo estaba saliendo mal, consiguió tener un beneficio de $40,000. No era mucho, pero era lo suficiente para probar que el modelo funcionaba. Y no porque fuera perfecto, sino porque era algo que nunca nadie había visto. Y tenían razón, porque detrás eliminaron los animales, eliminaron los múltiples shows al mismo tiempo que dispersaban la atención y se concentraron en una sola cosa, que era crear una historia. Cada show tenía un espectáculo único, tenía su propio universo. Acrobacias, payasos, música, escenografía, vestuario. Todo estaba diseñado como si fuera una película. Y todo esto sin necesidad de hablar. Lo que quiere decir que ni siquiera había la barrera del idioma. Y cualquier persona podía venir. Y en ese preciso momento, sin saberlo, sin darse cuenta, acababan de cambiar el mismo concepto del circo. Y durante los años siguientes el circo siguió de gira, pero había un problema. No estaban ganando dinero. El proyecto funcionaba, pero no lo suficiente para sostenerse económicamente. Y apareció una oportunidad caída del cielo. En 1987, el Circo del Sol fue invitado al Festival de Los Ángeles. Y aunque pareció una buena oportunidad para muchas personas dentro del equipo, era una decisión clara, no había que ir. Era demasiado arriesgado. Era muy lejos, era muy caro, y sobre todo que había opciones mucho más seguras. Pero Guy sabía que era una oportunidad única, así que invirtieron todo, hasta el último centavo. Tanto así que solo tenían dinero para ida. Si no funcionaba, el circo simplemente desaparecería ahí mismo. Con una apuesta tan alta se pusieron a trabajar con una sola idea clara: la reinvención del circo. No era solo una frase o un nombre, era una promesa que lo que las personas iban a ver iba a ser completamente diferente a lo que vieron antes. Y esa noche se llenó de artistas, de productores, de músicos, hasta de actores como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. El público no estaba viendo un circo, estaba viendo algo completamente diferente. Y en cuestión de semanas se volvió tan popular, el circo dejó de ser una compañía en riesgo sin dinero a una marca conocida. Un punto en el que hubo hasta rumores que Michael Jackson se disfrazaba todos los meses para poder ir al espectáculo sin que lo reconocieran. Y durante los años que siguieron, lo que hicieron fue ganar velocidad. El circo siguió de gira y por primera vez en los años 90 salían de Norteamérica en dirección de Europa y Asia. Tuvieron giras en Londres, París o Japón. Y la demanda era tan alta que tuvieron que hacer algo nuevo: crear un segundo elenco. Mientras un grupo recurría a Europa, el otro estaba en Norteamérica haciendo espectáculos. Y en menos de 2 años, la empresa que apostó todo estaba vendiendo más de 500,000 entradas al año. Y es ahí donde vino la nueva apuesta de Guy. En 1993, Guy puso la mira en Las Vegas. Guy quería hacer una base permanente, no un circo que viajara, sino que la gente viajara al circo. Y su primer intento fue con el Caesar Palace. Ambas partes decidieron invertir alrededor de $300,000 para crear un concepto único. Pero el resultado no convenció. Era una serie diferente, más melancólica, más fuerte, con emociones más oscuras. Y realmente era muy diferente para Caesar Palace, así que el proyecto fue cancelado. Y aunque la historia podía haber terminado ahí, Guy recibió una llamada de Steve Wayne. El magnate estaba a punto de abrir un nuevo hotel. La proposición de Wayne era completamente diferente. Estaba dispuesto a invertir más de $30 millones para crear un teatro único para el circo. Y lo único que el circo tendría que hacer era asumir toda la parte creativa. Y este espectáculo se llamaría Mister, el mismo que Caesar Palace había rechazado. Y su primera función fue el 25 de diciembre de 1990. Y fue un éxito inmediato. En menos de 2 años, vendían más de $110 millones en venta. Más allá del dinero, no se detuvieron ahí. En 1998 llevaron la idea aún más lejos y crearon un espectáculo único construido alrededor del agua. Para hacerlo posible, tuvieron que crear un teatro con una piscina de 25 metros de profundidad y que contenía más de 5 millones de galones de agua. Y el concepto era único. Eran acrobatas lanzándose al vacío, nado sincronizado, escenografía viva. No era solo un show, era una nueva forma de espectáculo, y en pocos años se convirtió en el show más taquillero de Las Vegas. Y a finales de los años 90, 15 años después que estaban haciendo shows en la calle y que ni siquiera tenían dinero para regresarse, el Circo del Sol ya contaba con más de 1.300 artistas de 22 países diferentes. Y lo que empezó como un experimento se había convertido en un imperio. En los años 2000, el Circo del Sol dejó de ser un espectáculo y se convirtió en una marca mundial. Acuerdos, licencias, todo tipo de productos. Desde papel pintado, chaquetas, películas,
hasta un crucero hicieron. Y no fue solo esto, siguen creando espectáculos únicos alrededor del mundo. Como en 2006, para el espectáculo Love en Las Vegas, consiguieron algo que nadie pensaba posible, que era reunir a Paul McCartney, Ringo Starr y Yoko Ono en un mismo lugar. Era para hacer un concierto. Y este es el tipo de cosas que solo funcionaban en el mundo y que realmente era buscar cuál era el límite y ir más lejos. Pero con un crecimiento tan rápido llegan los problemas. Y mientras iban creciendo, pasaban cosas que eran más difíciles de ignorar aún, que son los riesgos del espectáculo. En 2009, Oleg Sacha Shrubov, una artista ucraniana de 24 años, falleció en uno de los entrenamientos. Y aunque una investigación concluyó que el error fue humano, la empresa también tenía responsabilidad. El mismo espectáculo que había redefinido el circo lo estaba llevando al límite. Y en medio de todas estas crisis, Guy se empezó a alejar. En 2004 dejó la dirección del circo. En 2008 vendió 20% de las propiedades de la empresa a unos inversionistas de Dubái. Y finalmente en 2015 vendió el resto de la empresa a inversores americanos y chinos. Después de más de 2 décadas en la dirección y en la construcción de espectáculos que hacían soñar a las personas alrededor del mundo, Guy dejaba la dirección de la empresa. Pero Guy no solo fue un payaso. Mientras se iba alejando de las actividades diarias de su empresa, su amor por el espectáculo y el riesgo no se iba. Y así fue como una noche de 2006 en Las Vegas pidió unirse a una partida de póker, pero nadie lo tomó en serio porque era un principiante que no tenía experiencia. Así que puso $50,000 en la mesa y consiguió un puesto. Y lo más impresionante fue que este principiante le ganó a todos los profesionales. Y aunque parece una historia de éxito, Guy no es conocido por ser un jugador de póker excepcional. Es conocido por ser la persona que más pérdidas ha tenido jugando póker en línea, con pérdidas contando alrededor de millones de dólares. Y es así como en el 2007, en un cambio de rumbo, decide crear la fundación One Drop, una organización dedicada a llevar agua a acceso potable a todo el mundo. La organización se hizo conocida por los métodos que utilizaba para recolectar fondos. Fiel a su estilo, lanzó un torneo de póker llamado One for Drop, un torneo de póker con una entrada de $1 millón, donde una parte de los beneficios iban destinadas a la organización. Pero sobre todo, el momento más icónico llegó en 2009, un evento global que combinó arte, música y performance. Y sobre todo algo que nunca nadie había hecho antes. Una actuación transmitida en vivo desde la Estación Espacial Internacional. Y el evento contó con la participación de artistas y celebridades como Matthew McConaughey, Salma Hayek, el grupo O2 o hasta el vicepresidente Al Gore. Y mientras los artistas estaban en el escenario, Guy se encontraba en el espacio con su nariz roja de payaso. Y el evento fue único, tanto así que lo convirtió en el primer turista espacial canadiense en el mundo. Y ahora mismo, ¿qué está haciendo Guy? Tiene una empresa que invierte para crear nuevas formas de arte, de entretenimiento, todo ligado con la tecnología, para seguir apoyando lo que siempre amó, que fue el arte. El arte que descubrió cuando era un niño yendo a un circo, el mismo que lo llevó a ser el primer payaso en el espacio. Y yo creo que esto es lo que mejor define este personaje. No es un empresario, no es un artista, no es un payaso, es alguien que convirtió el riesgo en espectáculo y el espectáculo en algo completamente nuevo, algo que cambió una industria por completo. Y esta es la historia de Guy Laliberté. Y si te gustó este tipo de contenido, sígueme para más y coméntame en los comentarios qué parte de la historia te gustó.